Ok, vamos a hablar de algo clave. Crear documentos que se vean súper profesionales, de esos que vemos en el mundo académico o científico. Siempre ha sido, digamos, un dolor de cabeza, ¿no? Se necesitaban herramientas bien complejas. Pero, ¿y si la inteligencia artificial pudiera hacer todo el trabajo pesado? Bueno, de eso se trata hoy. Vamos a ver cómo dominar LaTeX, que es como el estándar de oro para este tipo de publicaciones, pero con una ayuda increíble, la de Gemini. Para entender esto, pensemos en la diferencia fundamental. La mayoría estamos acostumbrados a procesadores de texto tipo, bueno, lo que ves es lo que obtienes. O sea, escribes, pones negrita y ahí está, lo ves al instante. Fácil, ¿verdad? Pero LaTeX es otro mundo. Ahí la filosofía es más bien lo que codificas es lo que obtienes. Es como si, en vez de diseñar, le estuvieras dando órdenes al documento, como un programador. Y es justo eso lo que le da un control y una calidad que de verdad no tienen comparación. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es casi obligatoria. A ver, si es tan complejo, ¿por qué todo el mundo en la academia y la ciencia lo usa? ¿Por qué es el estándar? Bueno, la respuesta es simple: por su poder, por su increíble precisión. Miren esto. En vez de buscar y hacer clic en el botoncito de negrita, en LaTeX escribes un comando, algo como diago tfst. Y es este enfoque, este pensamiento de código, lo que le da toda su fuerza. No estás solo adornando el texto. No. Estás programando la estructura del documento. ¿Y eso qué garantiza? Una consistencia perfecta, siempre, sin importar qué tan largo o complejo sea el trabajo. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Vale la pena esa curva de aprendizaje? Absolutamente. Y es que la recompensa es enorme. Piensen en esto, una capacidad increíble para manejar ecuaciones matemáticas súper complejas, crear tablas que quedan, bueno, perfectas, y asegurar una calidad de publicación profesional cada vez. Al final del día todo se reduce a dos palabras: control y perfección. Ok, hasta ahora hemos hablado de este poder inmenso. Pero claro, siempre hubo un costo. Esa curva de aprendizaje que asustaba a muchos. Bueno, aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro total. Porque entra en escena Gemini, y con él una auténtica revolución que hace LaTeX accesible para muchísima más gente. Lo que hace Gemini es básicamente actuar como un asistente experto que está ahí para nosotros. Le pides algo y te genera el código. Te ayuda a encontrar y corregir errores. Y lo mejor, puede incluso mostrarte un PDF del resultado final ahí mismo, directamente. O sea, ya no hace falta instalar programas especializados ni nada de eso. De repente, esa barrera técnica tan alta, prácticamente desaparece. Pero ojo, que esta nueva facilidad trae consigo un cambio de juego. Ahora se necesita una nueva habilidad, una que es súper importante. Si ya no es necesario ser un gurú del código LaTeX, entonces, ¿en qué hay que ser experto ahora? Pues la respuesta es simple: en el arte de crear el prompt perfecto. Y sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se le pide a una inteligencia artificial que te dé un código LaTeX perfecto? Porque hay que entender algo. Interactuar con Gemini es como hablarle a un asistente que es increíblemente bueno para seguir órdenes, pero también súper literal. No tiene iniciativa. Así que la calidad de lo que nos entrega depende, al 100%, de qué tan claros y precisos seamos con nuestras instrucciones. Esto que vemos aquí es como asomarnos detrás del telón. A un nivel muy básico, a la inteligencia artificial se le da algo llamado prompt de sistema. Piensen en ello como las reglas del juego, un conjunto de instrucciones base que le dicen cuál es su papel. Algo como: oye, tú eres un asistente de LaTeX, tu única misión es generar código correcto. Y esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Entonces, ¿cómo se ve un buen prompt? Pues tiene una anatomía, una estructura muy clara. Vamos por partes. Primero, el objetivo. Hay que ser súper claros. No es solo hazme una tabla, es crea una tabla de 2 columnas. Segundo, los paquetes. Si se necesita algo específico como AMSL para las ecuaciones, hay que decirlo. Tercero, la estructura. Hay que darle los detalles. Cuántas filas, cuántas columnas, qué dicen los encabezados, todo. Y por último, el formato. Queremos el texto centrado, líneas entre las filas, cada pequeño detalle es crucial. Y miren este ejemplo. Es perfecto para ver la especificidad en acción.
Un usuario se dio cuenta de que para que las ecuaciones se vieran bien, tenía que ser súper específico con Gemini. Le dijo, usa 2 signos de dólar. Y, esto es lo más importante, asegúrate de que la línea de la ecuación no tenga ningún espacio al principio. Parece un detalle mínimo, ¿verdad? Pero es ese nivel de precisión lo que separa un código que funciona a la perfección de uno que simplemente no lo hace. Ahora, seamos realistas. Incluso con el mejor prompt del mundo, la IA no es perfecta. A veces se va a equivocar. Pero la clave aquí es no frustrarse. Se trata de entender cuáles son los errores más comunes para saber cómo arreglarlos sin perder tiempo. Y atención a este dato que viene de la investigación y es bastante sorprendente. La gran mayoría de los errores que comete la IA no son errores de sintaxis, como que se le olvida una llave o algo así. No, son errores lógicos, más del 50%. ¿Y esto qué significa? Significa que la IA sabe escribir LaTeX, entendió la gramática, pero se saltó una de nuestras instrucciones. El problema no es que no sepa el idioma, es que no comprendió bien la orden. Esta tabla es básicamente nuestra hoja de trucos para solucionar problemas. Es muy sencillo. Si vemos que la IA se saltó una instrucción, bueno, eso es un error lógico. La solución, ser todavía más explícitos. Si falta un paquete, es un error de paquete. Hay que decirle claramente que lo incluya. Si la alineación está mal, es un error de formato. Hay que definirla con más precisión. Y lo mejor, si hay un error de tipeo en el código, un error de sintaxis, podemos simplemente pedirle al mismo Gemini que lo encuentre y lo arregle por nosotros. ¡Genial! Muy bien. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva este cambio a la hora de crear documentos con ayuda de la inteligencia artificial? Y aquí llegamos a la gran conclusión de todo esto. El foco está cambiando por completo. La habilidad más importante ya no es ser un maestro del código LaTeX. Ahora, la habilidad clave es saber comunicar una idea, una visión, de forma súper clara y precisa a un asistente de inteligencia artificial. En pocas palabras, estamos pasando de ser los programadores a ser los directores de orquesta. Y esto nos deja con una idea final muy potente. Si estas herramientas de IA se están encargando del cómo técnico, de toda la parte tediosa, ¿cómo nos permite eso a nosotros enfocarnos mucho más en el qué y sobre todo en el por qué de nuestro trabajo? Es algo en lo que vale la pena pensar.